En el video de hoy vamos a hablar de un tema que curiosamente es de las pocas cosas en la que todo el fandom de One Piece está de acuerdo, pero no por algo bueno. Me refiero al eterno problema de las no muertes en One Piece. Y ojo, aclaremos algo. No es que me guste que los personajes mueran, al contrario, me encanta cuando una historia logra mantener a sus personajes vivos y seguir desarrollándolos. Pero es que hay un límite, ya llegamos al punto en el que el fandom ve a un personaje morir y en vez de impactarse, tiene miedo de que vuelva a aparecer vivo más adelante. Pero al final todo esto pasa porque Oda quiere muchísimo a sus personajes y eso no va a cambiar. Empezamos con Pell, o como a mí me gusta llamarlo, el sujeto cero. ¿Por qué? Porque fue el primer gran caso de no muerte descarada en One Piece. Por si no lo recuerdas, Pell es uno de los guardianes reales de Arabasta, de hecho, el más fuerte. Es usuario de la fruta Tori Tori modelo halcón, una Zoan que le permite transformarse en halcón. Durante el clímax de la saga de Arabasta, Crocodile había dejado una bomba contemporizador que iba a destruir a Lubarna, la capital del reino, y con ello a miles de personas inocentes. Entonces Pell decide sacrificarse, toma la bomba, la eleva volando lo más alto que puede y se despide con una sonrisa mientras recuerda a Vivi y al rey. Y finalmente, ¡boom! Una explosión masiva ocurre en el cielo. Todos en el reino creen que ha muerto, lloran su pérdida y parecía el clásico sacrificio honorable de un personaje secundario. Literalmente era una muerte segura. Pero no. Más adelante, en un panel casi escondido, tras acabar todo, se ve una clínica en medio del desierto y a Pell saliendo de ella, mientras el doctor Putson le da consejos para cuidarse las heridas. ¿Cómo sobrevivió? No hay explicación, simplemente sobrevivió. Y claro, esta fue una de las no muertes más criticadas por el fandom. Muchos sienten que le quitó todo el impacto al sacrificio, y yo tengo que engañarme pensando que sobrevivió gracias a su fruta Zoan. Luego seguimos con uno de los personajes más queridos del fandom, y hasta el día de hoy hay gente que aún cree que está muerto. Me refiero por supuesto a Bon Clay. Durante el escape de Luffy de Impel Down, Bon Clay, también conocido como Mr. 2, se ganó el corazón de todos gracias a su valentía, carisma y lealtad inquebrantable. Pongamos un poco de contexto. Una vez Luffy, Jinbe y los demás lograron subir al acorazado para escapar, se encontraron con un gran problema. Las puertas de la justicia se estaban cerrando, bloqueando por completo su salida. Pero de repente las puertas comenzaron a abrirse. Y fue ahí cuando los demás se dieron cuenta de que Bon Clay había desaparecido. Jinbe le explica a Luffy que Bonchan decidió quedarse atrás y hacerse pasar por Magellan usando su fruta, para poder abrir las puertas desde dentro. Sabía que era la única forma de asegurar la huida del grupo, y aún así lo hizo sin decirle nada a nadie para evitar que lo detuvieran. Luego vemos que está a punto de enfrentarse al verdadero Magellan en lo que parece ser su final, mientras tenemos una despedida muy emotiva con Luffy. Todo apuntaba a que era su final, pero One Piece, siendo One Piece, no. Tiempo después, en el capítulo 666 del manga, nos enteramos de que Bon Clay sigue vivo. Lo vemos en la portada del capítulo, nada más y nada menos como la nueva reina del nivel 5.5, tomando el lugar que dejó Ivankov. Y aunque nos alegramos muchísimo de que siguiera vivo, no quita que Oda no se atrevió a dejar ir a un personaje querido, restando el impacto a un sacrificio que fue muy increíble. Es el turno de una no muerte que estoy seguro que al fandom no le importó y que al contrario todos se alegraron de esta. Y sí, a veces en el fandom somos un poco descarados. Y me refiero a la supuesta muerte de Jaguar D. Soul. Como todos sabemos, durante el trágico pasado de Nico Robin en Ohara, conocemos a Saul, un personaje que se convierte en su figura paterna y símbolo de esperanza en medio de tanta oscuridad. Mientras se desarrollaban los eventos en Ohara, en una parte de la isla se dio el enfrentamiento entre el vicealmirante Saul y Aokiji. El combate fue breve y termina con Saul completamente congelado, cubierto en hielo, mientras la pequeña Robin logra escapar gracias a que Kusan le perdona la vida y le da la oportunidad de vivir. Durante años, literalmente años, todos dimos por hecho que Saul había muerto congelado. Era un hecho que reforzaba la tragedia de Ohara y el dolor en la historia de Robin. Pero recientemente en el arco de Egghead, Oda nos dio una sorpresa. Se revela que Saul sobrevivió al congelamiento y que en realidad Aokiji lo congeló con la intención de salvarlo, no de matarlo. Más tarde, cuando llegamos a Elba, se confirma por completo con un reencuentro increíble entre Robin y Saul. Y aunque esta no muerte salió de la nada, nadie se enojó. ¿Por qué?
porque ver a Robin feliz reencontrándose con alguien tan importante para ella fue tan emotivo que bueno, se la perdonamos a Oda. Luego tenemos una de las no muertes que sí generó bastante molestia en el fandom, y hablamos de nada más y nada menos que Kinemon, uno de los líderes de los 9 vainas rojas. Durante la batalla final contra Gaiden Onigashima, Kinemon lucha valientemente junto a sus camaradas, enfrentándose al mismísimo emperador. En medio del caos tenemos una escena muy emotiva, un recuerdo entre Kinemon y Momonosuke, casi como una despedida. Mientras Shinobu se llevaba a Momo para ponerlo a salvo, Kaido atraviesa brutalmente a Kinemon con su espada, y vemos cómo su cuerpo cae al suelo sin moverse. Todo apunta a una muerte clara y con gran peso emocional. Para nosotros los fans, ese momento era el cierre perfecto para él, un sacrificio digno, pero no. Más adelante se revela que Kinemon sobrevivió al ataque. Y bueno, la explicación fue que el emperador no estaba al tanto de nada de lo que sucedió en Panhazar, es decir, Kinemon sobrevivió al ataque de Kaido porque su torso y sus piernas nunca se volvieron a unir correctamente en Panhazar. Básicamente tenía una separación artificial en su cuerpo, lo que hizo que Kaido solo atravesara la parte no vital. Y claro, aunque esto suene lógico dentro del mundo de One Piece, para muchos fue una salida rebuscada que le quitó todo el impacto a una escena que parecía ser una muerte heroica. Entre la despedida con Momo, la herida y que Kaido mismo lo da por muerto, todo indica que Kinemon se había ido, pero no. Ahora es el turno de Pong, y si no lo recuerdas, es el padre de Lola y Chiffon y ex esposo de Big Mom. Pong era simplemente un hombre que solo quería reencontrarse con sus hijas después de haber sido apartado de sus vidas por Ling Ling. Durante el escape de Sanji y Veggie, quienes llevaban el pastel que salvaría a Totolan, Oben, uno de los hijos de Big Mom, intentaba impedir su huida usando su fruta del diablo para calentar el mar y detener el barco. Pero cuando nadie lo esperaba, Pond aparece por sorpresa y golpea a Oben con un palo, ayudando a que el barco de Veggie pudiera escapar. Pero Oben no cayó al mar como Pond había calculado. Lo que vino después fue una verdadera tragedia. Mientras Pond recuerda con dolor a sus hijas, y como Ling Ling ni siquiera le permitió cargarlas cuando nacieron, Oben se prepara para atacarlo. Y vemos cómo levanta su arma, la cubre con su habilidad y se acerca a él con la intención de ejecutarlo. La escena es fuerte. Pond, resignado, pero en paz, felicita mentalmente a su hija por su boda. Y justamente cuando el arma se acerca a su cuello, la escena se corta. Solo vemos la espada de Oben ensangrentada, dejando claro, aparentemente, que lo había matado. Literalmente todo indicaba que Pond había muerto. No vuelve a aparecer en todo el arco de World Case Island, y el tono fue 100% el de una despedida trágica y definitiva. Pero una vez más, One Piece haciendo de la suya. Más adelante, en el mini arco de portadas de Veggie, descubrimos que Pond está vivo, aparece mal herido pero con vida, y finalmente logra reencontrarse con sus hijas, cumpliendo su sueño. Él mismo dice que solo fue golpeado, no asesinado. Y bueno, Nakama, hasta aquí el video de hoy, donde hablamos de algunas de las no muertes más polémicas de One Piece. Ya saben, si les gustó el video me ayudarían un montón dejando lo típico: un like, un comentario, contándome su opinión sobre este tema, o incluso una suscripción que es completamente gratuita y me apoya muchísimo. Ahora sí, nos vemos en el próximo video, Nakama. Chao, chao.